¿Qué pasaría si despertaras del peor momento de tu vida y descubrieras que la persona a tu lado no es quien creías? Santiago era un hombre exitoso que lo tenía todo: dinero, respeto, una novia hermosa. Pero un accidente brutal lo dejó en coma, atrapado entre la vida y la muerte. Cuando finalmente recuperó la conciencia, algo extraordinario sucedió. Nadie supo que él podía escuchar cada palabra, cada suspiro, cada secreto. Y lo que descubrió cambió todo para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que el verdadero amor no siempre está donde pensamos buscarlo. La noche del 23 de octubre, Santiago manejaba por la carretera que conecta San Luis Potosí con la zona industrial, pensando en los contratos que firmaría al día siguiente. A sus 41 años, había construido un imperio en bienes raíces que muchos envidiaban y pocos comprendían. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, cuando otro vehículo cruzó el semáforo en rojo a toda velocidad. El impacto fue tan violento que el sonido del metal retorciéndose resonó en toda la avenida. Los vidrios estallaron en 1000 pedazos mientras el auto de Santiago daba vueltas antes de estrellarse contra un poste de luz. Testigos llamaron inmediatamente a emergencias, sus voces temblando al describir la escena devastadora. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Santiago inconsciente, sangrando, con el volante hundido contra su pecho. Lo sacaron con extremo cuidado. Cada segundo contaba. El camino al hospital central fue una carrera contra el tiempo, las sirenas rasgando el silencio de la madrugada. En la sala de urgencias, los médicos trabajaron sin descanso durante horas interminables. Finalmente, el doctor Ramírez salió con el rostro grave, limpiándose el sudor de la frente. «Logramos estabilizarlo», anunció con voz cansada a la enfermera que esperaba noticias, «pero entró en coma. No sabemos cuándo despertará. Si lo hace, pueden pasar semanas antes de que reaccione. Su cuerpo sufrió un trauma severo. Ahora solo queda esperar y rezar». La noticia corrió rápido por San Luis Potosí. Santiago era conocido no solo por su fortuna, sino por su trato amable con todos. Era hijo único y sus padres habían fallecido años atrás en un accidente aéreo que marcó su vida para siempre. No tenía hermanos, ni tíos cercanos, ni primos con quienes mantuviera contacto real. Su familia ahora era solo Paulina, su novia de 2 años, una mujer de 29 años que había llegado a su vida como una ráfaga de elegancia y sofisticación. Ella llegó al hospital esa misma madrugada, impecable incluso en medio de la tragedia, con tacones que resonaban por los pasillos. Los médicos le explicaron la situación completa. Necesitaban que alguien tomara decisiones médicas urgentes. «Yo me haré cargo de todo», declaró Paulina con firmeza, firmando los documentos necesarios sin dudarlo. «Soy su prometida, tengo derecho legal, haré lo que sea mejor para él». El doctor Ramírez asintió, entregándole carpetas llenas de formularios y autorizaciones. Mientras tanto, en la mansión de Santiago, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la noticia cayó como un rayo entre los empleados. La casa, con sus jardines perfectamente cuidados y sus fuentes de cantera, parecía haber perdido su alma de golpe. Los trabajadores se reunieron en la cocina, hablando en voz baja, compartiendo su preocupación genuina. Santiago nunca los trató como simples empleados. Recordaba sus cumpleaños, preguntaba por sus familias, les daba aguinaldos generosos cada diciembre. Don Fermín, el jardinero de 60 años que llevaba 15 trabajando ahí, se secó las lágrimas con un pañuelo viejo. «Es un buen hombre», murmuró con la voz quebrada. «Siempre nos trató con respeto, como si fuéramos su propia familia. No se merecía esto». Doña Carmen, la cocinera, preparó té de manzanilla con manos temblorosas, sin saber muy bien para qué o para quién. El silencio pesado llenaba cada rincón de la enorme residencia, pero había alguien que no estaba ahí, alguien cuya ausencia se notaba como un hueco en el pecho. Dulce, la empleada doméstica de 34 años, no había regresado del hospital desde que recibió la llamada. Dulce llevaba 7 años trabajando en esa casa, limpiando cada habitación con dedicación,
ordenando cada detalle con cariño genuino. Para ella, ese lugar era mucho más que un simple empleo. Era donde había encontrado respeto, dignidad y algo que nunca se atrevió a nombrar en voz alta. Cuando supo del accidente, dejó todo y corrió al hospital, su delantal todavía puesto, sus ojos llenos de lágrimas incontrolables. Ahora estaba sentada en la sala de espera, con las manos entrelazadas sobre su regazo, rezando en silencio. No le importaba que fuera empleada, que no tuviera ningún derecho oficial de estar ahí. Solo sabía que no podía abandonarlo. Las horas pasaban lentas como siglos. Enfermeras entraban y salían de la unidad de cuidados intensivos con expresiones neutras y profesionales. Dulce observaba cada movimiento, buscando alguna señal de esperanza en sus rostros cansados. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja, Paulina salió de la habitación de Santiago. Sus ojos estaban secos, su maquillaje intacto. «Pueden pasar a verlo de uno en uno», informó con voz controlada, «pero solo 5 minutos cada quien. Está muy delicado». Dulce fue la última en entrar, y cuando vio a Santiago conectado a esos tubos y máquinas, sintió que el mundo entero se detenía. Los días siguientes establecieron una rutina que reveló verdades ocultas bajo la superficie de las apariencias. Cada mañana, cerca de las 11, Paulina llegaba al hospital con atuendos impecables, trajes sastre, bolsas de marca, perfume que anunciaba su presencia antes de que apareciera. Entraba a la habitación de Santiago con pasos decididos, revisaba los monitores con mirada evaluadora, hablaba con los médicos sobre pronósticos y tratamientos. Luego se sentaba junto a la cama por exactamente 20 minutos, tiempo que aprovechaba para revisar su teléfono. Sus llamadas eran siempre de negocios, inversionistas preguntando por Santiago, socios preocupados por contratos pendientes, clientes que necesitaban respuestas urgentes. «No, el proyecto no puede detenerse», decía con voz profesional mientras miraba por la ventana. «Santiago querría que siguiéramos adelante. Yo me encargo de firmar lo necesario». Después de media hora, máximo 45 minutos, Paulina se levantaba, alisaba su falda y salía con la misma elegancia con la que había llegado. A veces ni siquiera tocaba la mano de Santiago. Las enfermeras lo notaban pero no comentaban nada. Esa era la rutina, día tras día, mecánica y fría como el tic-tac de un reloj sin alma. Pero había otra presencia, constante y silenciosa, que llegaba justo cuando Paulina se marchaba. Dulce terminaba sus labores en la mansión cerca de las 5 de la tarde, barría, trapeaba, ordenaba, preparaba comidas que nadie comía porque la casa estaba sumida en tristeza. Luego tomaba 2 camiones para llegar al hospital central, gastando parte de su pequeño salario en pasajes diarios. Llegaba cansada, con los pies adoloridos, pero su rostro se iluminaba al entrar a esa habitación. Se sentaba en la silla junto a la cama de Santiago y tomaba su mano con delicadeza infinita. «Buenas tardes, señor Santiago», susurraba siempre, como si él pudiera escucharla. «Aquí estoy otra vez. Le traje unas flores del jardín. Don Fermín las cortó pensando en usted». Las colocaba en un florero improvisado, acomodándolas con cuidado. Luego comenzaba a hablar, contándole sobre su día, sobre las cosas pequeñas que sucedían en la mansión. «Hoy doña Carmen hizo su pozole favorito», decía con voz suave, «pero nadie lo probó. Todos lo extrañan mucho. La casa no es la misma sin usted, sin sus risas, sin su música en las mañanas. Yo también lo extraño». Sus palabras llenaban el silencio frío de esa habitación de hospital con calidez humana. Dulce no solo hablaba, rezaba. Cada noche inclinaba la cabeza y cerraba los ojos, agradeciéndole a Dios por mantener vivo a Santiago. «Señor, te pido con todo mi ser que lo cuides», murmuraba con devoción. «Él es un hombre bueno, generoso, que ayuda a tantas personas. No permitas que se vaya todavía. Dale fuerzas para regresar». Las enfermeras del turno nocturno ya la conocían. Al principio intentaron convencerla de que se fuera a descansar, que regresara al día siguiente. «Señorita, debería irse a su casa», le decía la enfermera Rocío con preocupación.
Usted también necesita dormir, no puede seguir así. Pero Dulce negaba suavemente con la cabeza. No puedo dejarlo solo, respondía con firmeza tranquila. ¿Y si despierta y no hay nadie? ¿Y si tiene miedo? No, yo me quedo. Aunque le duela la espalda, aunque el sueño le pese en los párpados. Y ahí permanecía, noche tras noche, durmiendo sentada en esa incómoda silla de plástico, su cabeza reclinada sobre el borde de la cama, su mano siempre sosteniendo la de Santiago. A veces despertaba sobresaltada, revisando los monitores con el corazón acelerado, asegurándose de que todo estuviera bien. El contraste entre las dos mujeres era imposible de ignorar. Los médicos lo notaban, las enfermeras comentaban en voz baja durante sus descansos. «La novia llega elegante, pero se va rápido», observó una tarde la doctora Silva. «La empleada llega cansada, pero nunca se va. ¿Cuál de las dos realmente lo ama?» La enfermera Rocío suspiró mientras revisaba expedientes. «El amor verdadero no siempre viste de marca», respondió con sabiduría. «A veces usa delantal y manos callosas. Esa muchacha lleva 2 semanas sin dormir en su cama. Eso es amor, no deber». Mientras tanto, en la habitación, Dulce le contaba a Santiago historias de su propia vida. «Cuando era niña en Matehuala», narraba con nostalgia, «mi mamá siempre decía que el amor se demuestra quedándose, no prometiendo. Ella se quedó con mi papá cuando se enfermó, cuando perdió el trabajo, cuando todos le dijeron que lo dejara, y fueron felices hasta el final. Yo aprendí de ella». Sus palabras flotaban en el aire como oraciones. «Usted siempre fue bueno conmigo, señor Santiago», continuaba. «Cuando mi mamá murió hace 3 años, usted me dio permiso para faltar 2 semanas. Me adelantó mi salario para los gastos del funeral. Nunca me trató como menos. Para usted siempre fui Dulce, una persona, no solo la empleada. Eso significa todo para mí». Las noches eran largas y solitarias en ese hospital. Los pasillos se vaciaban después de las 10, solo quedaban las luces tenues de emergencia y el sonido constante de máquinas monitoreando vidas. Dulce permanecía despierta lo más que podía, cantándole bajito canciones que su madre le enseñó. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor», tarareaba con voz dulce. «Duérmete, pedazo de mi corazón». Eran melodías simples pero llenas de ternura infinita. A veces le leía pasajes de la pequeña Biblia que cargaba siempre en su bolsa. «Dice aquí en Salmos», leía con voz suave, «que aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Usted está pasando por un valle oscuro, señor Santiago, pero no está solo. Dios está aquí, y yo también». Sus palabras eran un bálsamo en medio de la incertidumbre. Cuando el sueño finalmente la vencía, su último pensamiento siempre era una oración por él. Y así transcurrían los días y las noches. Paulina aparecía como un cometa brillante y distante. Dulce permanecía como una estrella fiel y constante. 2 mujeres, 2 formas de amor, 2 destinos entrelazados. Pero ninguna de ellas sabía que muy pronto todo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginaron. Después de 11 días en el Hospital Central, los médicos tomaron una decisión importante: trasladar a Santiago a su propia mansión. El doctor Ramírez explicó que un ambiente familiar podría ayudar en su recuperación, aunque las posibilidades seguían siendo inciertas y el pronóstico difícil de predecir. «Instalaremos todo el equipo necesario en su casa», informó a Paulina mientras revisaba los documentos. «Monitores cardíacos, sistema de oxígeno, bomba de alimentación. Será como tener una unidad de cuidados intensivos privada. Necesitaremos enfermeras las 24 horas». Paulina asintió, firmando autorizaciones y haciendo llamadas para coordinar el traslado. La ambulancia llegó un martes por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles de San Luis Potosí. Los paramédicos movieron a Santiago con extremo cuidado, cada movimiento calculado al milímetro. Dulce observaba desde lejos, mordiéndose el labio inferior para contener las lágrimas, sus manos apretadas contra su pecho. Quería ir en la ambulancia, pero sabía que no le correspondía ese lugar. Ese privilegio era de Paulina, quien subió elegante y serena, su bolsa de marca colgando de su brazo.
El trayecto hasta la mansión fue lento y cuidadoso. Cuando llegaron, los empleados esperaban en silencio junto a la entrada principal, formando una fila respetuosa, sus rostros marcados por la preocupación y el cariño genuino. La habitación principal de Santiago, con sus grandes ventanas que daban al jardín, fue transformada en un cuarto de hospital. Técnicos instalaron equipos médicos sofisticados, conectaron cables, calibraron máquinas que emitían pitidos constantes y luces intermitentes. La cama king size fue reemplazada por una cama hospitalaria ajustable con barandales metálicos que brillaban bajo la luz. Las cortinas de lino fueron cambiadas por persianas médicas que permitían controlar la iluminación según fuera necesario. El aroma de las sábanas recién lavadas se mezclaba con el olor antiséptico de los desinfectantes hospitalarios. Paulina supervisó cada detalle con ojo crítico, asegurándose de que todo estuviera perfecto y funcional. La enfermera del turno de día llegará a las 7 de la mañana, explicó al personal reunido. La del turno de noche a las 7 de la tarde. Nadie debe